aventura. Un momentito. Aquí hay 4 botellas. Si alguien quiere, se acerca una cosa. Estamos haciendo el análisis de Isaac, el hijo de la promesa. La semana pasada estuvimos viendo que las cosas que vienen de Dios vienen no por nuestra obra o nuestra iniciativa, sino por la bondad de Dios. El creyente aprende pronto un fundamento: que Dios nos beneficia no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Amén. Algo parecido al médico de vocación, ¿verdad? El médico de vocación atiende a cualquier persona sin juzgarlo. No le importa si es un delincuente, si no lo es, si es buena persona, si malgastará la vida y la salud que le restaure. El médico tiene la vocación de aliviar al enfermo, de restaurarle la salud, y a eso se dedica sin juzgar otras cosas. Así que atribuiríamos esa vocación a la bondad del médico. Pues en la misma forma nosotros atribuimos la misericordia, los beneficios a la bondad de Dios, no a la nuestra. Es un error pensar: Dios me dará esto, Dios me ayudará aquí, Dios está conmigo porque soy bueno. No. Dios está conmigo, Dios me bendice porque Él es bueno. Amén. Si uno no aprendió eso, es que todavía quizá no ha tenido un encuentro con eso. O viene de una religión que es así, ¿no? Es muy de juicio, de leyes, de cumplir. Y nosotros nos hemos encontrado con la gracia salvadora de Cristo. San Pablo decía: he trabajado más que todos los apóstoles, para decir una verdad objetiva. Pero inmediatamente decía, para reconocer la verdad y la realidad: no yo, la gracia de Dios en mí. Como sabía objetivamente que había sido más eficaz, más eficiente, y su ministerio había tenido mayor impacto que el de los otros apóstoles, pero no se debía a algo de él, se debía a la gracia de Dios que le habilitó, le capacitó. Dijo: me es impuesta una necesidad. Me es impuesta una necesidad. Esto lo sabemos bien los pastores, ¿verdad, hermano? Que a veces tiras la toalla y rebota y te mueres otra vez. Dice: no quiero el ministerio, especialmente cuando estás empezando y ves que no te reporta ningún beneficio, sino que descarga dificultades. A veces personas que no te pagan conforme a lo que le das, ¿no? El pastor Rodolfo Loyola, ya falleció, cubano, estuve viviendo en Madrid. Él decía: el ministerio es como una espina en el corazón, te duele, pero si te la quitas, te mueres. Oh, qué bueno, qué bueno. Así que Dios, que ama a su pueblo, pone en corazones de hombres y mujeres esa pasión, ese deseo, esa vocación. Y yo también atribuyo a Dios incluso la vocación del médico, aunque no sea creyente. Porque la persona que quiere ganar mucho dinero, quiere alcanzar su éxito personal, bueno, es un deseo suyo, que puede ser perfectamente lícito, pero es un deseo suyo, son aspiraciones suyas. Pero ¿y por qué una persona, por sobre otras cosas, desea hacer el bien a otros? Porque Dios está manifestando al mundo el amor que tiene a todo ser humano. Hay personas que tienen vocación de servir y sienten una gran satisfacción sirviendo y ayudando a los demás. Algunos son creyentes y otros no. Pero yo atribuyo eso a Dios porque dice la Biblia: todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Y a veces Dios utiliza a algunos que se han dispuesto y se han rendido para ser utilizados por el Señor, y hay otros que no lo saben siquiera, pero ellos son herramientas. Es verdad, yo lo creo también. Igual que hay personas que están siendo objeto del amor de Dios y no lo saben. Una vez me contó un hermano
la de ocasiones en las que pudo morirse. Y te quedas alucinando, un hermano de Murcia, al que yo quiero y aprecio mucho. Y él cuenta desde accidentes laborales hasta imprudencia, 1.000.000 de cosas. Y él dice, yo entiendo que no morí porque el Señor quería salvarme y quería darme una oportunidad de arrepentirme. Y digo, pues, si tú lo interpretas así, eres muy libre de hacerlo porque es tu vida. Pero ¿cuánto hemos visto la mano y la misericordia de Dios? Todo lo que tenemos, que sea bueno, procede de Él y de su bondad. Por eso hay una promesa previa. Por eso el pacto de Dios con Abraham, que es el fundamento del trato de Dios con la humanidad en el plan de Dios, se fundamenta en un pacto unilateral. Dios le prometió cosas a Abraham y las cumplió puntualmente. Y todo pasaba por tener un hijo. De ese hijo una nación, y de esa nación vendría un hombre que sería el que llevaría la maldición y traería la bendición a todas las familias de la tierra, y aquí estamos nosotros. Así que Abraham tuvo un hijo por la promesa de Dios. Eso ya lo estuvimos discutiendo. El nacimiento de Abraham, de Isaac, revela la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan que en lo que hablamos, que Sara se la llevó Abimelech y Dios dejó a todo el clan estéril? Y yo deduzco que lo hizo así para que una vez que Sara tuviese a Isaac, nadie se le ocurriera pensar que nunca había tenido hijos porque Abraham no podía y Abimelech sí, y que ese hijo podía ser de Abimelech. Entonces se quedó todo el clan sin poder concebir ni dar a luz, hasta que Abraham oró por ellos. O sea, detectaron que pasaba algo extraño, porque en el clan ninguna mujer se quedaba en estado, y sabiendo que Abraham era profeta de Dios, de alguna manera dijeron, oye, arréglanos esto, que aquí se ha averiado algo. Hermanos míos, lo que está de Dios para nosotros no va a haber duda, ni se va a perder en el camino, ni te lo van a quitar. Amén. No peleemos. Es verdad. No pelees, porque Santiago es una pregunta a la iglesia que está en conflictos. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras? Los pleitos, y algunos podrían decir, los pleitos vienen que el Señor me ha llamado y el otro hermanito me quita el sitio. Porque le hace la pelota al pastor, y el pastor, como es tan lindo, tan bueno, y el otro siempre le pide cosas, pues el pastor se lo da a él, y aquí estamos lo que estamos esperando, aquí el pastor no nos ve. Es que no estamos esperando del pastor. Es que no sé quién, como tiene no sé qué contacto del partido político, que lo que Dios tiene para ti y contigo no se pierde. Un poquito más adelante, cuando veamos la vida de José, nos vamos a dar cuenta de una expresión. Dice José a los hermanos, no os pese haberme vendido, porque Dios a través de esto ha salvado mucho pueblo. Cuando los hermanos de José le vendieron, dijeron, ahora a ver si se cumple su sueño. Como diciendo, Dios tiene un propósito contigo, y tú dices que el propósito de Dios contigo, tu sueño es que nosotros nos hincamos de rodillas. A ver si se cumple ahora. No hay nada ni nadie que pueda parar o impedir el propósito de Dios en mi vida. Nadie. Solamente que yo lo deseche, que yo no lo crea, que yo no lo pida, que yo no lo reclame, que yo lo abandone. Así es. Se queda ahí parado, porque es irrevocable en realidad. Dios me llama a la salvación y yo no quiero convertirme, y ahí se queda el llamado hasta que yo lo acepte, y si me pierdo, me perdí yo. Dios me hace un llamado a servirle, y nunca será demasiado tarde, ni seré demasiado viejo, ni estaré demasiado fracasado, porque Él hace una promesa y no la retira. Es increíble. Una vez dijo un hermano, me dijo a mí que él llegó a orar y le dijo a Dios, tú no tienes orgullo, porque él es una persona tremendamente dura, y el Señor lo llamó una y otra vez y él fallaba, él se metía al pecado, a la injusticia, después
después pasaba 2 meses que se arrepentía, después volvía a las andadas, así, pero años. Y ya un día dice que derrotado en el suelo, llorando, decía: con todo lo infiel, desleal y traidor que he sido, con todo el daño que he hecho, y todavía siento tu llamada en mi corazón, ¿tú no tienes orgullo? Y dice el hermano que descubrió que Dios no tiene orgullo. Menos mal. Si Dios fuera como nosotros, la cosa estaría difícil. Bueno, el nacimiento revela la fidelidad de Dios, no la nuestra, porque Abraham se volvió a equivocar con el asunto de Abimelech. El hijo de la promesa perseguido por el hijo de la esclava. Cuando fueron creciendo, Ismael, que era el hijo de una esclava, hijo de Abraham, pero hijo de una esclava, y que era un esclavo, perseguía, maltrataba, se burlaba, oprimía, hacía bullying, ¿no? Lo que dicen hoy. Y esto es una máxima y una constante espiritual, que se puede seguir la pista en el Nuevo Testamento. No voy a ir porque estamos nosotros poco a poco. Pero quiero que lo sepa. Todo lo que viene de Dios, viene de la promesa, de la palabra de Dios y del corazón de Dios, pero será perseguido por todo aquello que sea terrenal. Especialmente aquello que está ocupando el lugar reservado. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que en esa silla pone reservado. Nosotros cuando reservamos algo, como no somos buenos gestores, somos capaces de dejar a alguien de pie y la silla vacía. Dios no es así. Dios, esa silla está reservada para alguien que va a venir a las 20:40. Pero mientras, Dios le permite que se siente y esté de pie. Pero a las 20:40 va fuera de ahí. ¿Qué pasa? Que a las 20:39 entra por la puerta la persona para quien está reservado. Entonces el que está ahí sentado dice: uy, mi tiempo se terminó aquí. Hay muchos versículos y palabras del Señor que apoyan esta idea que les estoy diciendo. Por ejemplo, dice que el injusto amontona riqueza para el justo. Y a veces los recursos ocurren como las aguas, llueve indiscriminadamente. Sí, pero mire qué sistema. Por causa de las leyes físicas, en el plano inclinado, todas las aguas van al punto más bajo. Y ahora el agua pasando sigue erosionando, sigue desgastando. Y este efecto se va ampliando. Y al final, toda el agua, caiga donde caiga, va a parar a los ríos. Y los ríos van a parar al mar. Porque el mar es el punto más bajo. Cierto es que luego el agua potable se pierde en el mar porque con la sal. Pero bueno, eso es otra cosa. La cuestión es que toda lluvia va a parar al punto más bajo. El punto más bajo espiritualmente es la persona que no pelea. Wow. Que no pelea en el sentido de... Usted me entiende, ¿no? Porque la vida hay que pelear, pero... que no quiere lo del otro. Que no se eleva. Que no se enartece, que no está tan vivo, que ha elegido el vituperio de Cristo antes que los deleites temporales del pecado, que se ha negado a sí mismo y ha tomado una cruz y le sigue. Entonces los recursos van a ese, porque el que reparte se convierte en un canal de Dios.
Y una tubería está diseñada para llevar el agua, no para quedársela. Es verdad. Pero siempre estará mojada. Aleluya. Sí, no. Qué bueno. Qué bueno. El hijo de la esclava sabe que su posición termina cuando llegue la promesa. Y la ley como sistema, no la ley de Dios como los mandamientos, porque los mandamientos nos ayudan a entender cómo es la vida a la que Dios nos ha llamado. Como dice San Pablo, dice: ruego que andéis como es digno de la vocación por la que habéis sido llamados. La vocación es ese deseo que produce el Señor en mí. Yo traiciono esa vocación cuando soy injusto. Entonces, hay una forma de vivir que agrada a Dios, y esa forma de vivir está claramente descrita en los mandamientos y en las palabras del Señor. Y yo vivo conforme a esos mandamientos para no traicionar la vocación que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero no porque quiero ganarme algo, porque ya he llegado a entender que nada de lo que yo haga va a hacer que Dios esté en deuda conmigo y me tenga que pagar. Le voy a poner un ejemplo de un hombre que es tremendo, porque se llama Sansón. Sansón es un hombre que a mí me hace llorar, porque veo en él las fuerzas inconmensurables de Dios y la debilidad de un hombre sin virtud ninguna. Y cuando lo veo, me veo a mí. Cuando lo veo y veo un hombre sin carácter, veo un hombre que se juega todo su futuro, se juega todo su prestigio, se juega toda la vida en 10 minutos. Visceral, pasional. Sin embargo, en él reside la fuerza irresistible e inconmensurable de Dios. Es que ese es el creyente. El creyente no es alguien que se siente magnífico, virtuoso, un triunfador, destaca de la mayoría, está señalado por el éxito. No. El creyente es alguien que en un momento de su vida ha caído derrotado delante del Señor y le ha dicho: toma en tu mano mi vida, porque yo no puedo. Y a lo mejor ciudadano modelo, porque esto es una cuestión interna, esto es una cuestión del corazón. Porque hay personas que han matado, han asesinado, son terroristas y ellos se sienten lo más bien del mundo y están ahí en la cárcel y dicen: yo soy magnífico. Peor son otros, ¿no? Y sin embargo hay personas que han decepcionado a sus padres y aunque son ciudadanos modelos, tienen el corazón roto. Hay personas que han perdido la confianza de su esposa o de su esposo y aunque otros le digan que eso no es nada, ellos se sienten mal. Y hay personas que quizás a lo mejor en su familia, en su entorno, nadie tiene ningún reproche, pero tiene un deseo de buscar a Dios, de estar con Dios, de agradarle, y siente que no llegamos. El creyente es alguien que pasa por el arrepentimiento. Su vida cristiana empieza en el arrepentimiento, aunque haya nacido en la iglesia. Yo conocí un predicador, hijo de un pastor, y él dice, yo daba clases de escuela dominical, después di estudios bíblicos ayudando a mi padre en la iglesia, después prediqué en otras iglesias que me llamaban porque les gustaba mi forma, mi estilo y mi capacidad de como orador, y me dice, y llevaba una vida intachable, pero nunca me había arrepentido. Nunca había sentido la necesidad de arrepentirme. Y un día, escuchando predicar a alguien que empezaba, dice que, dijo: yo como estoy empezando en la predicación, pues no tengo mucha palabra, voy a predicar 3 o 4 minutos, no creo que se supere de ahí, y lo único que puedo hablar es de la oración. Y dice que él se dio cuenta que no oraba nunca.
Nunca, nunca, no es que no oraba nunca. Y se pasaba largas horas estudiando la Biblia y todo, pero no oraba. Y me empecé a preguntar por qué no oro. Y llegó a una conclusión, que era hijo de un pastor, que era un predicador, que era un miembro de la comunidad cristiana intachable, pero que no conocía a Jesús. Wow. Se levantó en medio de la noche, se arrodilló por primera vez en su vida. Wow. Y le dijo: Señor, me encantaría sentir lo que ha dicho ese hermano, que se siente cuando ora. Si quiere, no predico más y yo entrego todos los cargos y todo. Renuncio a todos los ministerios, cargos y todo, pero te lo cambio por sentir lo que ha dicho ese hombre que se siente cuando habla uno contigo. Y lo sintió. Y siguió predicando y siguió. O sea, todo el mundo que está en Cristo sabe cuál fue el día de su llamado a estar con Jesús, a vivir una vida con Jesús, a abrirle el corazón, a que se haga realidad en nosotros el nuevo nacimiento, porque no somos hijos de una religión que nos obliga a hacer esto o a lo otro, somos hijos de una promesa. Yo no me voy a cansar nunca de repetir, aunque me digan que pesaste. Nunca me voy a cansar de repetirle a los padres: reclámele al Señor sus hijos, porque son su herencia. Es verdad. Eso es lo que dice la Biblia: herencia del Señor son los hijos. Si están despistados, si están extraviados, perdidos, si hay una falta de conexión y de comprensión entre nuestros hijos y nosotros, hay que pedirle al Señor: haz volver el corazón, el mío hacia mi hijo y el de mi hijo hacia mí. Ayúdame a entenderlo. Pasa igual en el matrimonio. Estamos en tiempos modernos que dicen: no nos entendemos, compatibilidad de caracteres, no sé qué, se perdió el amor, ya no tengo mariposa en el estómago, y se rompe el matrimonio. Y en la iglesia cristiana, cosa que antiguamente era raro. ¿Y qué vamos a hacer los pastores? ¿Empezar a prohibir, o a excomulgar, o a expulsar, o a quitarle de la comunión con el resto de hermanos, en fin, a poner normas y leyes humanas a los que se separen? Pero así lo arreglaremos. Es que no es cuestión de que nosotros pongamos leyes, porque las leyes esclavizan y esa esclavitud no genera hijos. Lo que genera hijos es la promesa. Entonces, cuando ese matrimonio que está pasando por problemas reconocen esta promesa, ya no serán dos, serán uno, y ellos hablen, dialoguen y juntos oren, y si hay que buscar al pastor, se busca y se pide ayuda, consejero cristiano, alguien, y se ora junto con ellos. Y se pueden buscar soluciones y un análisis de qué es lo que nos está fallando. Perfecto, todo eso está muy bien. Pero la base de reparar lo dañado, de recuperar lo perdido, la base es decirle al Señor en fe: aquí hay una promesa y yo me la creo. Una vez que nos hemos casado, ya no somos dos, somos uno. Esto debe hacerse realidad en nuestra vida, esto debe verse en nuestra vida. No me voy a conformar. No vamos a dejar naufragar nuestro matrimonio, nuestra familia. Ojo, no estoy hablando de maltrato, porque el maltrato no lo tiene que aguantar nadie. Estoy hablando de un matrimonio que dice: ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Porque alguien nos ha robado esto, que hay una promesa. Para cada cosa que no está en esta vida como debiera estar, hay una promesa de Dios.
Y al reclamarla, creerla y empezar a movernos hacia ella, va a ser que se cumpla, va a ser realidad. Pero esa promesa de Dios va a sentir siempre una persecución. La persecución de la esclavitud. Yo les he hablado ya alguna vez y he hecho algunas comparaciones que a alguien le puede parecer que hablo de política. Y sí y no. Porque en realidad la política se basa en la visión que se tiene del mundo, de las personas, de las relaciones personales, de la autoridad. Y para todas esas cosas, la Biblia habla. O sea, el creyente tiene una visión, tiene una cosmovisión, una visión de la vida, del mundo. Tiene una visión acerca de la autoridad, un concepto acerca de la autoridad, acerca de las relaciones entre personas, acerca del matrimonio, de la familia, de la educación, de la obra social. Del hombre, del ser humano. Tenemos una visión del ser humano. Entonces todo esto, al contrastarlo con ciertas ideologías políticas, vemos que no encajan con la visión de la Escritura y nos tenemos que manifestar en contra. Es verdad. No es porque queremos una opción política u otra, no. Entonces, ¿cuál es la visión que se tiene a día de hoy en el matrimonio? Pues la que el matrimonio es con más que papel mojado. Cuando nosotros empezamos a aceptar esto, a la primera dificultad, lo dejamos perder. ¿Cuál es la visión que se tiene sobre los valores morales y espirituales? Que son relativos. Como el creyente no esté firme, todo es relativo. Pues si todo es relativo, no existe el relativismo, porque todo es todo. Todo es un absoluto. Hay una visión de la política que es una visión del ser humano, que lleva hacia una idolatría del Estado. Se eleva el Estado al punto de Dios y a cambio de ese Estado que es Dios, a cambio de esto se coarta la libertad y la individualidad y la singularidad. No existen los derechos de la persona a cambio de que el Estado se lo quede todo. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene propósitos con nosotros. Y esos propósitos son promesas. Y esas promesas vamos avanzando, vamos mejorando y vamos creciendo hasta que la alcanzamos. Pero si no hay una mentalidad de progresar, de singularidad, de un propósito de Dios específico con mi vida, la sensación es de esclavitud. Y los sueños que tenemos, salvo los que sean malos y egoístas, los sueños que tenemos proceden de Dios. Son promesas que Dios ha hecho para nosotros. Otra cosa malvada que hace esto es quita mi capacidad de solidaridad, de amor, de desprendimiento voluntario. Me imposibilita sembrar voluntariamente, porque Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre, no al dador alegre. La liberalidad, generosidad que nace del corazón,
está diseñada para que seamos partícipes y seamos la mano de Dios que bendice al necesitado. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque es una forma de ver a los hijos de la esclavitud persiguiendo a los libres. Creo que no hay ni un solo partido en España que sea liberal. Estados y políticos magnificados, engrandecidos, haciéndonos creer que los necesitamos. Estados tremendamente burocráticos, llenos de gasto para todo. Y donde la única manera de recibir alguna ayuda del Estado es estando en la más absoluta miseria o haciendo trampas. Y no creo que hay poco pueblo que no quiere progresar porque está atado y esclavizado a las ayudas sociales. Mi compañero pastor me puede confirmar en este dato. Tenemos gente en la iglesia que son parejas que no se han casado. Y cuando lo sabe, le aconseja, hermano, no deben ustedes estar sin, deben casarse. Y dice, pastor, es que si nos casamos perdemos no sé qué paga, no perdemos no sé qué ayuda. ¡Oh! ¡Qué daño! ¡Qué daño! Personas que tienen una ayuda de 400 y pico, 500 euros, lo que sea, y ahora sale un trabajo de media jornada que gana 685 y dice, para ganar 100 euros más que eso, no trabajo. El daño es tremendo, porque tú debes ser libre, libre para moverte, libre para ir creciendo, libre para plantearte tus metas. Pero esto te esclaviza, te ata a la miseria. ¿Tú crees que un autónomo puede estar esclavizado? ¿Tú crees que se favorece? Y no estoy hablando de política, porque yo no soy de ningún partido, ni tengo ningún partido político, ni tengo capacidad para hacerlo. Yo no tengo capacidad ni para presidir la comunidad de vecinos. Si no fuera por mi mujer, ni entregaba los papeles a sus tiempos, ni un desastre. Menos mal que el Señor me ha dado la sierva de Dios que me lleva por buen camino. Qué desastre. Yo no tengo capacidad, pero tengo una visión fundamentada en la Biblia y levanto la vista, leo, miro y oigo y digo, Dios mío, esto está mal. No hay leyes ni medidas que favorezcan el autoempleo, el emprendedor, el crecimiento de la empresa. ¿Cómo ha llegado a calar en la mente y en el corazón esta mentira? No hay quien sea rico siendo honesto. Entonces quedamos por hecho que todos los pobres son honestos. La honestidad nada tiene que ver con el poder adquisitivo. La honestidad tiene que ver con valores y principios. Y hay personas que tienen empresas o que tienen recursos, que tienen riqueza y son honestos. Y hay personas que no lo son. Hay quien ha hecho su fortuna de manera deshonesta y hay quien la ha hecho de manera honesta. Y hay pobres que son pobres pero honrados, y hay pobres que son pobres y ladrones. Es verdad. Claro que sí. La cuestión es que hay sistemas religiosos en la antigüedad, políticos en la actualidad, que esclavizan a la gente. La religión ha perdido ese poder de control sobre las personas, salvo 4 sectas.
todos teníamos muy claro lo inmoral de la tiranía de un dictador sobre todo el pueblo. Todos teníamos claro lo inmoral de la tiranía de los señores feudales, una minoría sobre una mayoría. Pero no tenemos tan claro, todavía no tenemos conciencia de la tiranía de una mayoría sobre la minoría. ¿O es que por ser minoría no tenemos derecho? ¿Qué me dice? El ciudadano no va hacia más libertad. Los últimos hombres libres que quedaban estaban en el Amazonas, pero no sé ya cómo andarán. Una vez uno le cortaron el árbol en Brasil y se fue a la ciudad y buscó al responsable que le había cortado el árbol. Y lo dejaron pasar y todo, pero estaba la policía y todo, y lo dejaron pasar y él iba con su taparrabo y le dice: ¿por qué me corta el árbol? Ese árbol era de mi padre. Y ahí dormía yo en ese árbol. ¿Por qué me habéis cortado mi árbol? Un hombre libre, un hombre pobre según nuestra forma de entender la vida, pero un hombre rico, un hombre que tiene una propiedad, su árbol. ¿Por qué se lo cortan? Porque alguien dice que hay que cortarlo. Ya no existen hombres libres. Los hombres libres son hijos de una promesa, la promesa de Dios, y un día se hará efectiva. Un día seremos liberados de toda tiranía. Esto que estoy diciendo tendrá su mayor exponente cuando venga el anticristo y todo el mundo. La Biblia dice que le adoran a la bestia y todo esto. Claro, esto lo podemos componer. Recordemos que esto es, el Apocalipsis es un estilo literario que tiene que ver con símbolos. No lo podemos llevar a lo literal. Entonces, no piense que el sello de la bestia que pone en la frente es un sello ahí que se ve. Ni piense que la gente la adora literalmente. Porque vamos hacia ello. El anticristo es el hombre que encabeza un sistema de gobierno mundial. Porque es la misma idea. La idea del control absoluto de las personas y la restricción de las libertades. La eliminación de la singularidad y de la individualidad, hasta el punto de no permitirnos pensar diferente. ¿Por qué? Porque el hijo de la esclavitud siempre perseguirá al hijo de la promesa. Y esto a niveles políticos, social, económicos. A niveles espiritual o religioso siempre habrá alguien. Pero lo que pasa es que yo no se le atribuiría a un hermanito que está empezando, que es novato, porque hay tratos y momentos y etapas en la vida, ¿no? Y hay que ser paciente con cada uno, especialmente con los que están un poco verdes. Pero sí podemos encontrar gente que no siendo por falta de madurez, sino porque están plenamente convencidos, que coaccionando o coartando la libertad del creyente es como se cumple la voluntad del Señor. Nada más lejos de la realidad. Es la persecución, el acoso. Pablo, cuando fue a Jerusalén, llevaba con él a creyentes y colaboradores suyos que no eran judíos. Y Pablo los aleccionó y los instruyó. Dice: por nada del mundo os sometáis. Porque en la iglesia de Jerusalén, aunque estaban los apóstoles del Señor como Pedro, que era precioso, maravilloso y lindo, pero ellos no se daban cuenta porque estaban aclimatados a una situación del pueblo judío de la época.
Eran las imposiciones de los que esclavizaban a los hombres con normas humanas. Y Pablo dice que en ningún momento, bajo ningún concepto, estuvo dispuesto a someterse a los que expiaban su libertad en Cristo. Tremendo. Y a los Gálatas les llegó a decir: si os circuncidáis, de Cristo os habéis desligado. La Jerusalén de abajo, dice San Pablo, produce hijos para esclavitud. La de arriba produce hijos libres. También llegó a decir Pablo: el Evangelio no consiste en comida o bebida, sino en justicia y paz. Y que no nos sometamos a preceptos tales como no toques, no gustes, no manejes. Cosas que tienen a la verdad cierta reputación de piedad, pero son absolutamente faltos de eficacia en cuanto a los apetitos de la carne. O sea, puedes esclavizar al ser humano, someterlo y regular toda su vida desde que se levanta hasta que se acuesta, pero no podrás controlar sus pasiones, ni las buenas ni las malas. Sin embargo, la libertad de Cristo es que, liberándome de las pasiones bajas que me controlaban, me guía desde dentro y potencia en mí el deseo y la vocación de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se traduce en justicia y paz. Por eso Jesús dice: si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Cuando alguien me pregunta, porque de vez en cuando te lo preguntan: ¿y tu religión te permite esto? ¿No? A ver, levanta mano al que le han preguntado alguna vez esto: ¿tu religión te permite? A todos. Cuando me preguntan eso, digo yo: ¿qué lejos me suena eso? ¿Qué lejos estoy yo ya de eso de mi religión me permite o no me permite? Es verdad. Claro, imagínate un deportista de élite que le preguntara: ¿tu religión te permite, no? Y el atleta se reiría. Porque el atleta no es que tenga una dieta porque está esclavizado. No es que tiene un entrenamiento, rutina de entrenamiento dura, constante y estricta porque le obliga al entrenador, sino porque tiene unas metas y unos objetivos que ha ido alcanzando a través de ese método. Ha aprendido a decir que no a cosas que le estorban para la consecución de sus objetivos, y ha aprendido a ir incorporando y potenciando en su vida todo aquello que le ayuda a lograrlo. Se siente feliz, dichoso y realizado. Y cuando no es esclavo, mira, el otro día un conocido mío que es deportista y se sacrifica, sube una foto en el Facebook. Él no es creyente como nosotros, será creyente pero a su manera, ¿no? O no lo será, no lo sé, que no tengo con él tanto trato, pero sube una foto tomándose una cerveza y dice: después de tanto como sacrificio, entrega o no sé qué, también toca ahora, porque ha competido y ha ganado. Y se estaba él dándose un premio, bebiéndose una cerveza. Y yo digo: ahí hay un hombre libre. Ahí hay un hombre libre ¿en qué sentido? En que no bebe nunca cerveza porque no le conviene para el deporte que practica. Pero terminada la temporada y terminada la competición, se permite una. Pero no piensen que se va a beber 40 porque ya tiene un hábito de vida. Ya tiene una disciplina. Sabe que se permite una en su libertad. Y lo sube para que lo vea el público. Pasa algo parecido con las dietas.
te dirá un nutricionista que sabe de lo que habla, que no te va a prohibir ninguna cosa, pero hay que saber en qué proporciones, cuándo, en qué medida. Aunque haya alimentos que su valor nutricional sea muy discutible. Nosotros estamos siguiendo una promesa. Y en el camino vamos dejando atrás cosas. Incluso a gente. Sin querer. Sin que nuestros deseos sean despreciarlo, pero se van quedando atrás. ¿Verdad? Es verdad. Como a niños que están en la clase juntitos, unos amiguitos, y unos van superando cursos y otros se van quedando atrás. Y algunos dejan los estudios, termina la primaria y no termina la secundaria, o termina secundaria y punto, y otro siguió. Porque estamos siguiendo un objetivo, una promesa. No lo olviden nunca. En la Biblia hay mandamientos y hay normas y reglas morales, pero no están ahí para amargarnos la vida, ni prohibirnos, ni limitar nuestra libertad, sino para que no nos estorbe en alcanzar todos los propósitos lindos que Dios diseñó para nosotros y que en muchas ocasiones nos lo comunicó a través del sueño. Me pasó hace muchos años, bueno, muchos años, por lo menos 15. Me pasó un asunto que me cogió en una época de mi vida un poco legalista, ¿no? Y me chocó. Un hermano violinista de la Sinfónica de Cuba. Y vino, bueno, no, era en la Expo, era no hace 15 años más, era en la Expo. 25 años. 25, como pasa el tiempo. 25 años. La edad de mi José. Y vino a la Expo. Y creyente. Violinista magnífico. Y se escapó. No volvió más para Cuba. Y me dice, hermano, que yo no voy más para Cuba, que se escapó. Pero él necesitaba un smoking porque era tan bueno tocando, supongo que sí era todavía más bueno, que él ya tenía trabajo para tocar de violinista, pero necesitaba un smoking. Y él no tenía nada. Y yo le di el mío con el que me casé. Digo, ¿para qué me lo voy a quedar yo? Si casi todos los que se casan se engordan y después no. Efectivamente. Y se lo di. Pero yo me quedé con un estado de shock, porque yo me quedé diciendo, por lo lindo que es este hermano, porque hablabas con él una dulzura y un hombre con una fe, una devoción. Habla con este hermano, lo lindo que es, y ahora se va a escapar. Y yo me quedaba, sométase a la autoridad, ¿no? Pero yo dije, bueno, yo no soy, conocía eso. yo no soy quien para juzgar a nadie ni nada. Si el hermano ha cometido un error, pues él sabrá. Claro. Si no ha cometido ningún error, si esto es de Dios o no es de Dios, yo me voy a abstener de hacer juicio de la persona, ¿no? En aquellos días de mi vida todo era o blanco o negro, o sí o no, o es pecado o no es pecado. Aprende uno a madurar. Y esto no quiere decir relajar los valores morales o espirituales. Esto quiere decir que los caminos del Señor son muy misteriosos, hermanos míos. Y que Dios nos va enseñando en el camino. Mira, Sansón, del que os hablé antes, quebranta todos los votos de su consagración y el Señor no se va. Ahora, se fue el espíritu de él y sus fuerzas inconmensurables se marcharon, porque no se debían a los votos, puesto que él los había quebrantado.
se debían a la presencia de Dios. Porque Gedeón le dice, Gedeón, otro juez anterior, lo llama al Señor y dice, soy muy pequeño, yo soy el más chico de mi casa es familia pobre, y le dice el Señor, no te envío yo. La presencia de Dios es la que nos habilita, la que nos capacita. Entonces, las fuerzas inconmensurables de Dios estaban en Sansón, no por él, ni por los votos que había hecho, puesto que quebrantándolo seguía. No piense nunca que yo predico bien porque oro mucho. Yo canto fenómeno porque he ido a una escuela de canto. Yo que me lo curro. No, haga las cosas con excelencia, prepárese lo mejor posible, todo eso está bien. Pero sepa una cosa, la fuerza, la habilidad, todo esto es porque Dios nos da la gracia. Mira cómo lo aprendió Sansón. Se enfrenta con los enemigos y echa mano de la quijada de un burro cuando él no podía tocar un cadáver, y con una herramienta o con un arma ilícita obtiene una victoria que ceremonialmente y bíblicamente es digna. Cuando él termina su batalla y se ha pasado un montón de horas peleando, y ve los cuerpos de sus adversarios amontonados. Y ahora normalmente los héroes hacen las gestas, ¿no? Y los juglares o los poetas cantan sus loas, ¿no? Pero él no, él se lo dice, él se lo come. Él mata a todos esos hombres y hace su propio poema. Dice, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté 1000 hombres. Bueno, como poeta no es que va a pasar la historia, pero él canta sus propias loas, a pesar de una victoria indigna con un arma ilícita. Y en ese momento el Espíritu Santo, que lo estaba sustentando, dejó de sustentarlo. Porque ¿a qué me refiero? Para matar todos los hombres que mató, estuvo horas peleando. Te deshidratas. Se estaba sosteniendo milagrosamente. Y cuando él se alabó a sí mismo, el Espíritu Santo que lo estaba sustentando dejó de sustentarlo, y entonces sintió la deshidratación, el sufrimiento de la falta de agua. Y lloró. Llorando le dice a Dios, voy a morirme aquí. Y se abrió un torrente de la tierra y empezó a salir agua. Y bebió y recuperó la vida. Que no es cuestión de te prohíbo, que vamos caminando con el Señor y Él nos va amordando, y Él nos va puliendo, Él nos va enseñando. Él sabe humillar mi arrogancia y sabe tratar con tu complejo. Que estamos en sus manos, que somos fruto de una promesa, que tú y yo somos la promesa que Dios le hizo a Jesucristo cuando moría en aquel madero. Que Jesucristo hizo una oración y dijo que donde Él esté, que estemos nosotros, y Dios dice amén. Y dice la Escritura que ninguna disciplina parece causa de gozo, pero que luego somos perfeccionados al ser ejercitados en ella. Y la disciplina de Dios no es su primera opción, porque dice la Escritura, no seáis como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. O sea, Dios no quiere tratar con nosotros con el método premio y castigo. Eso para los animales que no tienen capacidad de razonar y los educan así. Pues hace una pirueta el perrillo y le dan una salchicha, ¿no? Y el perrillo ahí meneando la colita, todo alegre. El Señor no quiere tratar así con nosotros. Él nos va sensibilizando, Él nos va llevando a ciertas experiencias. Él trabaja con nosotros hasta cuando estamos durmiendo. Una vez me dio un guitarrista fenomenal,
una máquina, un guitarrista descomunal, me dio un consejo tremendo. Me dice, muchos músicos, guitarristas se estancan porque hay que trabajar y repetir y repetir. Pero llega un momento en que te satura y ya no puedes seguir asimilando. Deja eso, no lo toques, no toques más esa pieza, porque aunque tú no lo creas, todo eso que has estado trabajando y practicando empieza a asimilarse, pero tienes que dar tiempo. Y es que es verdad, trabaja un montón una cosa y luego lo dejas y empieza a venir a ti eso. Y digo, si esa es la forma y los mecanismos de nuestra mente, a veces Dios nos hace esto. ¿Cómo te educa? Que yo me empecé a predicar, ¿no? Y yo quería ser muy responsable. Y ayunaba, no como, y orando a Dios, Señor, porque la unción, porque que yo no hable, porque si me habla yo, voy a decir cuatro tonterías y ya está, voy a entretener a los hermanos. Pero si tú les hablas, y yo ahí, luego me ponía a predicar, más seco que la mojama de Barbate. Los hermanos estaban ahí como diciendo, ay, por Dios, ¿cuándo acabará esto? Y yo diciendo, espérate, que este pasaje, este punto era increíble. Si esto yo cuando estaba en mi casa, yo decía esto. Cuando yo lo prediqué esto, Dios mío, Señor, se cae toda la iglesia. Decía la palabra y se caían en el suelo. Digo, ¿esto qué? Me estoy matando llorando esto. Luego a lo mejor otro día te decía de sopetón el pastor, pues yo en ese momento no era el pastor, te decía el pastor, ¿puedes predicar hoy que no sé qué me ha pasado que no puedo ir a la iglesia? Y digo yo, ay Señor, ni me he preparado nada. Después te pelea con la mujer. ¿O soy yo el único que se pelea con la mujer? Justo ese día, ¿no? Ese día. Tontería. Esas son las peleas que más coraje da. Tontería que te dice, tú le dices, o no, pues tú te quedas dado, no, te quedas tú dado. O tú, no, tú. Pues vale, déjame ya. Si tú dices la última palabra, no, la última palabra la dices tú. Que me déjame tú. Tú por dentro diciendo, no sé si tenemos 10 años, 12 años, 13, no sé en qué edad estamos, no tenemos 13 o 14 años. Pero no se lo dice a ella, ¿no? Bueno, sí, se lo dice a ella, ¿para qué tiene 13 años? Y dice ella, y tú tienes 12 y medio. Bueno, la verdad para ti, no para ti. Pero por favor, que tengo que predicar hoy. Hoy que tengo que predicar, tú me sacas de mi casilla. Ahora dice, ¿qué hago? No voy yo tampoco a la iglesia. Digo un embuste que estoy fónico. No, estoy fónico hoy. No, tiene que predicar, dice tú. Pero tú, hoy va a ser el peor día. Te pones a leer la Biblia. Y la gente llorando, alabando a Dios. Se no ha dicho nada más que ha dicho, aleluya, el Señor es bueno. Es verdad. Un día que peca y dice, hoy me da vergüenza estar de ir a la iglesia. Va a la iglesia, te sienta como allí lejos, como si que el Señor está aquí, ¿no? Y allí como que no te va a ver. Ahí escondido detrás de... Vamos a levantar las manos. Tú... Dice, me manda un rayo y me quemo los deditos ahí. Empiezan a cantar la canción, te amo Señor, dice, cuando digo, te amo Señor, escucho una voz y dice, mentiroso. Y estás tú ahí como todo que no, ¿sabes? Y de pronto te visita el Señor. Te quebranta, siente su amor, siente el mejor día de tu vida. Pero ¿qué estás haciendo conmigo? El Señor me está volviendo loco. Te estoy enseñando que yo te amo, que yo te quiero, que yo te cuido. Una vez tuve una agencia médica y no me morí por esto. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba hiper mega convencido que si uno no se sana es que no tiene fe. Y que prefiero morirme que ir al médico.
Que se ha muerto, sí. Bueno, pues no os voy a hacer cuento para no alargarme. Estaba en el ejército. Y yo lo tenía eso oculto, el asunto que me estaba pasando. Hasta que no pude más y casi, y bueno, me desmayé. No perdí el conocimiento, pero me desvanecí en el suelo. Me llevan al botiquín, a la enfermería, me tumban allí. Claro, en un cuartel, ahora llama, ¿a qué llaman? ¿A dónde? ¿A una ambulancia? En fin, no es lo mismo, ¿no? Que te dé una urgencia. Y en ese momento era domingo, y el capitán médico, que era la comunión de su hijo, primera comunión de su hijo católico, y se había dejado la cámara de fotos del capitán médico allí, y vino con el traje y todo, para poderle hacer la foto a su hijo, porque el hombre era aficionado a la fotografía. Y cuando él se encontró allí el cuadro, me dice, pero tú, ¿cómo no has hablado? Tú esto lo tienes hace tiempo. Y yo, pero tú eres un inconsciente. Y el hombre se quitó la chaqueta y la corbata y me intervino allí. Y con su hijo la comunión y en el banquete. Dios lo bendiga. Bueno, cuando me intervino allí, que además anestesia lo que tuvo, un spray, yo pegaba voz allí como si me estuvieran matando. Fue terrible. Y me quedé, y me dieron unos calmantes y tal, y dicen, si no esto lo lleváis al hospital, pero claro, mientras llegaba al hospital, estaba por ahí perdido. Y en los vehículos que había en el ejército en ese fecha. Y yo me quedo allí en la cama llorando y digo, ¿por qué has permitido que me toque un médico si yo estoy orando para que tú me sanes? Y claro, como es que era un pensamiento que inundó mi cabeza y no había más nada que ese pensamiento, que esas palabras. No se trata que te sane o que haga un milagro, se trata que estoy contigo. Wow. Y lo comprendí en cómo él había dispuesto que el capitán médico venga. Amén. Entonces dije, las cosas no son como yo quiera o como yo crea que deben ser. Claro. Las cosas, hermanos míos, no son como tú quieres que sea o como mi papá quiere que sea. Mi papá es abogado y yo tengo que ser abogado, porque tengo que heredar el bufete de él. Y Dios dice que no. Dios dice que no. Y hay una persona que está 20 años preparándose para una meta y quizá no la logra, y hay un hombre recogiendo comida en la basura, drogadicto, alcoholizado, y Dios lo saca de ahí y lo pone en la altura. ¿Quién le puede decir a Dios, Señor, te voy a dar un consejo? Mira, si tú lo haces así, mejor. ¿Por qué tú tienes lo que tienes? Porque siempre habrá otros que se creerán mejor que tú y nunca tendrán lo que Dios te ha dado a ti. Y Dios te lo ha dado a ti porque te lo prometió. Es verdad. Esto es así. La obediencia es el hijo de una promesa. Y ahora viene la obediencia. Primero la promesa, después la realidad de la promesa, y ahora toca la obediencia, no al revés. Dios no hace la promesa por la obediencia. El niño de la promesa llegó a ser obediente. Cuando papá le ató las manos, porque no era un chiquillo, era ya un mozuelo, y Abraham era un hombre anciano. Si el muchacho dice, pero ¿qué hace papá atándome? Mirad este cuadro. Dice el Génesis que llegaron al monte Moria. Y Abraham le puso sobre el hombro la leña y lo pone a subir el monte con la leña en el hombro. Y le dice, Padre,
veo el cuchillo, veo el fuego, veo la leña, no veo a la víctima. Mira qué palabra de Abraham. En el monte del Señor será provista. Y Dios proveyó una víctima sustitutoria, un carnero trabado por sus cuernos en una zarza. Jesús es el sustituto de todos nosotros en cuanto a males y a calamidad y a maldición. Trabado por la voluntad de Dios que lo ha elegido para quebrantarlo en nuestro lugar. Y que Él trabado, nosotros liberados. ¿Cómo me va a esclavizar ningún hombre, ni ninguna religión, ni ninguna norma? ¿Cómo me van a echar el guante si dice Pablo, ya no vivo yo? Cristo vive en mí, yo estoy en la cruz con Él. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Lo que yo estoy viviendo, lo estoy viviendo por amor a Él. Lo que yo estoy viviendo, lo estoy viviendo por seguirle a Él. Lo que estoy viviendo, lo vivo en la imitación de su conducta, de su vida. Lo que estoy viviendo es porque al mirarme, Él es como un espejo que te transforma. El espejo da tu reflejo. No te transforma, sino tu imagen está en el espejo. Bueno, pues al mirarnos en Jesús, la imagen de Él se refleja en nosotros y nos va transformando. Sea que cuando lo haces bien o hasta cuando lo haces mal. Cuando lo haces mal lo lloras y cada vez que lo estás llorando te está transformando. Porque cada vez que lloras tus errores, tus pecados o tus maldades, estás diciéndole a Dios, no quiero ser así, quiero ser de la manera en la que yo te veo a ti. Cada vez que lees una palabra que no encaja con tu forma de ser, tú suspiras diciendo, ¿y si yo fuera así? Eso es una promesa, te haré así. Y luego empiezas a recoger todos los beneficios de esto. Esto tiene beneficio. Y empiezas a enriquecer a todo el que está a tu lado. Y todo el mundo empieza a dar gracias a Dios por ti, menos los hijos de la esclava. Los hijos de la esclavitud dicen que tú tienes que vivir como ellos viven, porque la vida es vivirla como tú la vives. Nadie nos va a robar esta esperanza que tenemos en el corazón. Porque estamos aquí porque Cristo nos hizo una promesa. Si el Evangelio fuera una amenaza que diga te vas al infierno, yo estaba en el infierno porque yo era terco como una mula. Yo estoy aquí porque me enamoró. El Señor fue tratando conmigo en una época de mi vida a través de varias personas y cosas que ocurrieron, pero una cosa determinante fue un Nuevo Testamento que me regaló un hermano de los Gedeón, que cuando me lo regaló le quise pegar. Yo odiaba profundamente la religión y todo. Y me lo regaló esto. Y el maestro en el instituto de religión, me apunté a religión, no a ética, porque en ética había que estudiar y hacer examen. Y el maestro de religión no hace examen. Entonces digo, religión del tirón. Yo no aparecía por clase, pero ya me daba vergüenza que yo me afeitaba y todos los compañeritos de clase no, porque había repetido 4 veces el mismo curso. Y quería pasar al siguiente curso. Si aprobaba religión, pasaba, me quedaban 2 y no pasaba. Y le digo al maestro de religión, don Antonio, usted que ha sido curado, usted que es una gran persona, aprímeme usted, me voy a repetir el curso. Y me dice, precisamente como tú dices que yo soy buena persona, yo no puedo hacer trampa. Dice, pero vamos a hacer una cosa. Si tú me haces un pequeño trabajo, yo te apruebo. Estábamos en junio. Digo, ¿cuál es? Dice, léete 3 capítulos de uno de los 4 evangelios
y me hace un resumen con tus palabras, digo, no hombre, don Antonio, si la Biblia no entiende ni ustedes, se estáis matando uno con otro, los católicos, los de Jehová, los mormones, se estáis matando entre vosotros y no entendéis la Biblia ni vosotros. Me va a decir a mí que yo escribí. No, vamos a ver, yo no quiero una tesis. Quiero que tú me demuestres a mí que has leído esos 3 capítulos. Lo que a ti se te ocurre, lo que a ti te sugiera esto, que has leído, me lo escribes. Y me aprueba, te apruebo. Un folio por las 2 caras y te apruebo. Venga. ¿Tiene Biblia? Digo, uno me ha regalado un hombre. Y además mi madre ya iba a la iglesia. Digo, y mi madre tiene Biblia. Vale, pues venga. El miércoles se la traigo, venga. Esperé un momento que no había nadie en mi casa. Pues, venga, yo... Me he dado hasta vergüenza. Abro Mateo y empiezo a ver la genealogía, digo, uy, esto es muy feo. Y hago así un poco y me sale Lucas y en el principio era el verbo era cuando yo digo, y esto mola. ¿No? Y empiezo a leer, y cuando llego, la luz vino a los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Me tiré al suelo. Me tiré al suelo. Empecé a llorar y a berrear. Lloré tanto que me quedé dormido. Rendido. Porque decía, ese soy yo. Todas las cosas que digo, todas las cosas que hago es para ocultar lo malo que soy y lo que estoy haciendo sufrir a mi madre. Allí me... Y cuando me levanté del suelo, que me quedé dormido 5 o 10 minutos, me puse a escribir lo que me venía del corazón. Cuando se lo entregué al profesor de religión, lo empezó a leer, ahí sobre la marcha, tal como se lo dije, empezó a leer y empezó a llorar. Y se fue y digo, don Antonio, pero me va a probar. Y dice el hombre, sí, está aprobado. El hombre no podía entender el impacto que me había hecho el Evangelio. Y el Señor me enamoró hace 27 años. Aquí estoy. Y en estos 27 años podía contar muchas cosas de las que me avergüenzo. Muchas cosas de las que me he decepcionado a mí mismo. Mi mujer, mis hijos, los hermanos de la iglesia que pastoreo, los pastores que he tenido, hermanos que tienen una edad. Muchos de ellos podrían hablar la lista de errores y de cosas que me han aguantado la gente que está conmigo. Pero la obra de Dios no ha sido en vano en mí. Tenía unas promesas y me las ha cumplido y me las está cumpliendo. Dios le hizo una promesa a Jacob, le dijo, no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Que no nos diga nadie nunca más, tu religión te permite. Nos lo dirán porque las criaturas que saben, ¿no? Estoy viviendo una aventura con el Señor. Aleluya. Y veo su mano firme en el timón. Pero me está llevando a buen puerto. La esposa. Esto es importante. Abraham llamó, ya se estaba para ir de este mundo, y llama a su criado y le dice, ven aquí. Y le dice, agárrame el muslo. Esto los hombres y hombres de esa fecha, esto era una cosa muy delicada. Son muchas intimidades para que los hombres de esa fecha se agarren el muslo y dice, agárrame la cara interior del muslo, y en esa intimidad, en ese pudor que te produce a ti y a mí, me vas a hacer un juramento. Júrame que no vas a casar a mi hijo, que no vas a permitir que mi hijo se case con una de las muchachas que hay aquí. Las costumbres que tenían era el aborto
matar a sus propios hijos para el dios de la fertilidad, adorar a los demonios, libertinaje absoluto, una corrupción y una depravación vergonzosa. Abraham le dice a su hombre de confianza: júrame que mi hijo se va a casar con ninguna de estas mujeres de por aquí. Ve, busca en mi tierra, en mi familia, a una chica y tráetela para que se case. Y si la muchacha no se viene conmigo o no la encuentro la adecuada, quedarás libre de este juramento. Y va y el criado y ora: Dios de mi señor Abraham, prospérame en esto. Ahora va donde solían ir las doncellas, ¿no?, a recoger agua. Recoger agua del pozo era una tarea normalmente asignada a las doncellas, a las mozuelas. Y él podía decir: voy a ver la más guapa, la más linda, la que tenga un aspecto más saludable, la que tenga un currículum, que son actualizaciones, ¿no? No. Él le dice a Dios: elígela tú y muéstramelo a mí, la que tú has elegido, cuando yo le pida agua y ella saque agua para mis camellos. Un camello bebe mucho, pero mucho de la tela. La muchacha en cuestión era Rebeca. Y le dice: muchacha, me da un poquito de agua, me sacaría un poquito de agua. Claro, ante la petición, un hombre anciano, quizá la muchacha piensa que el viajero está extenuado y fallecido, que no tiene fuerza ni para sacar la cubeta. Y le ve que viene con camello y dice la muchacha: los animalitos se le mueren al pobre hombre. Y se puso a sacarle agua a los camellos. Que hay hombres fuertes con la espalda así, 1,80 y tanto, 90, que va al gimnasio y se mata, pero después le dice la madre: hijo, ¿puedes tirar la basura? Ay, mamá, estoy cansado. No, que esto es una cuestión de aquí. No es cuestión de musculatura, ni de potencia, ni de nada. Es cuestión de aquí, de voluntad. Hay personas que tú lo ves así menudito, pero tienen mucha voluntad y llega a donde no llegan otros. Personas sin recursos, personas sin ayuda, sin padrino y sin nadie, y la voluntad que tiene y el espíritu que tiene lo hace superar toda prueba. La muchacha se sobrepuso ante la necesidad de un hombre anciano y le sacó el agua para los camellos. Pero atención a esto: cuando le sacó el agua ya sabía que era ella, y le dio un brazalete de oro y le dio unos zarcillos que valían mucho más que el trabajo que ella había hecho. Así accedió las cosas. No, y era la elegida, porque él le dice al Señor: elígela tú. Entonces, por esta señal le estaba mostrando que es la elegida. Muchos son los elegidos, o muchos son los llamados, perdón, y pocos los escogidos. Como te pongas a cestear, porque diga: Dios me ha elegido, Dios me ha llamado, de lo que sea, ahí te queda en el sofá por largo tiempo. Hay que levantarse y hay que disponerse y hay que tener un espíritu de entrega, de sacrificio, de lucha, de trabajo, de abnegación, de perseverancia, tenacidad. Como ella. Ella se vería abrumada cuando aquel hombre le dio todo eso. Porque un hombre que tiene toda esa riqueza no necesita pedirle una chiquilla de agua, puede pagarle a quien sea lo que sea. Vámonos a tu casa, la lleva a su casa, se revela quién es y a qué ha venido. Y atención a lo que dice la familia, que ella decida. Aquí hay grandes simbologías entre Cristo y la iglesia, pero no la voy a hacer, primero porque voy a acabar ya en 3 minutos, y segundo porque casi todas esas cosas las manejamos. Quiero darle más bien un enfoque personal, ya no tanto a la iglesia, sino a la persona que eres tú que me estás escuchando. Nadie ha ganado nada en la vida ni ha conseguido nada en la vida diciendo no. Miedo, todos son pegas, miedo a los cambios, y de todo eso procede un no, una actitud negativa. Si no va a conseguir nada en la vida. Nada en la vida. Diciendo no,
Mira, la persona que está felizmente casada, ¿qué dijo en el altar? ¿Sí o no? Sí. La persona que tiene un trabajo, ¿qué dijo? ¿Sí o no? Cuando firmó el contrato. Sí. La persona que tiene un llamado, ¿qué dijo? ¿Sí o no? Cuando Dios le hizo el llamado, tiene un ministerio. Dijo sí. Vamos para adelante. Digamos sí. Tiene un llamado. El Señor Dios apareció a Abraham y le prometió y le mandó. Y necesito una esposa. ¿Tú qué dices? Dice, sí. No se enfaden las amadas hermanas conmigo, ¿vale? Pero es que hoy día todo el mundo está haciendo llamado a la mujer al ministerio. Entonces, como todo el mundo está predicando esto, déjame que yo predique otra cosa. No es porque hay un llamado a ser madre y a ser la esposa. Nuestro pastor, que es una bendición. Sin su esposa sería bendición, pero no tanto. Mucho menos. Las mujeres que no tienen complejo, no les importa saber que tienen un llamado a ser madre y a ser la esposa de alguien. Y si luego Dios le llama a más cosas, pues Dios es Dios para llamar a quien quiera llamar o lo que Dios quiera. Yo ahí no me voy a meter. ¿Quién soy yo? Pero sí necesito reivindicar un papel que el feminismo de tercera ola le está arrebatando a la mujer. El derecho a ser madre, a quedarse cuidando a sus hijos y a querer ser la esposa de un hombre. ¿Por qué tiene que aspirar a más cosas? O puede aspirar a más cosas, pero de forma secundaria. Es que parece que la hacen sentir ridícula. Si estamos peleando por los derechos de las personas y del colectivo de la mujer, habrá que pelear por los derechos de la mujer que quiere ser madre y quiere ser esposa. Y no tiene otros intereses, o sí los tiene, pero son secundarios. Por favor. Esta muchacha fue llamada a ser la esposa de Isaac y la madre de un linaje. Habrá quien eso le parezca poco. Pero yo he sentido el calor de mi madre, y mi madre es una persona que está con el Señor y no habrá tenido muchos logros en la vida, pero mi madre era feliz con nosotros, con sus 3 hijos. Y se sentía dichosa y realizada de ser nuestra madre. Y yo veo a mi mujer con mis niños y yo la veo dichosa y feliz de haber traído a sus hijos al mundo y de haberles dado una educación y de haberles dado un ejemplo y de ser madre de ella. Y yo la veo feliz conmigo, satisfecha de ser mi esposa. Y luego, pues claro, hay más cosas en la vida que te pueden gustar, el deporte, la música, o ayudar en la iglesia, o lo que sea. O sacarte unos estudios, terminar tu carrera, o ascender en tu carrera laboral. Bueno, todo se puede hacer. Pero yo reivindico el llamado de Dios a la mujer a ser esposa y madre. Que no es nada ni vergonzoso ni secundario. Más bien debería interpretarlo como el privilegio. Aunque sufre, aunque es un gran trastorno y duele mucho dar a luz, según dicen. Pero creo que es un enorme privilegio. Porque a Cristo también le dolió mucho llevar una cruz en el hombro. Pero también Él lo tomó como un privilegio salvarnos. Como su gloria y su honor. Su gloria es que nos ha salvado. La esposa, un llamado a ser esposa. Tuvo fe en el propósito divino, ¿por qué? Porque su esposa ahora no podía tener hijos. Pero vamos a ver, esta no es la esposa que Dios llamó. Esta no es la que yo amo, no esta es la que yo tengo. Él no cometió el error de Abraham. Él oró por ella. Capítulo 25 de Génesis, él oró por ella y dice la Biblia que Dios le oyó. Claro, porque Dios te hace una promesa y Dios siempre te va a probar en la fe cuando la promesa de Dios contrasta con las situaciones que estás viviendo. ¿Tú a qué le va a dar credibilidad? ¿A la promesa o a las circunstancias? Yo a la promesa.
Dios se sobrepondrá y yo veré su maravilla. Ella no puede tener hijos, pero el propósito de Dios no era que se amaran, que se amaban mucho, que vivieran una vida feliz y cómoda, porque la vivieron porque tenían dinero, tenían posesiones. El propósito principal era el linaje. Él oró a Dios y Dios le oyó y ella tuvo un hijo. Murió Abraham entonces. ¿Por qué? Porque tuvo un hijo. Teniendo ya el hijo, una generación le da paso a la otra. Había una cosa que los griegos tenían muy claro. El concepto que los griegos tenían de cultura es tremendo. Los griegos tenían un concepto que el hombre, todo hombre, en sí mismo, forma parte de un propósito que le trasciende. Por eso los griegos tenían esa idea de dejar un legado. El proyecto filosófico, sus estudios, su poesía, su cultura, ellos siempre pensaban en el legado que dejarían a otros. La cultura es el producto de los hombres que mejora a los hombres para hacerlos aptos hasta llegar a ese propósito que le trasciende. ¿Qué diferencia? Hoy cultura, hoy no, hoy incultura. La incultura del vámonos que nos vamos, el microondas 5 minutos y a comer. Y nada más, nada más. ¿A eso es lo que aspiramos? A un propósito trascendental que pasa de generaciones a generaciones. Abraham dejó un gran legado y se marchó de este mundo. Y su hijo le dio digna sepultura. Y llega el nacimiento de Jacob y Esaú, que eso ya es la vida de Jacob. Y ahí les voy a tener que explicar, ahí voy a tener que romper algunos cuantos esquemas y cosas, en esto de Jacob y Esaú. No se lo pierdan, porque me toca desmontar algunas cosillas que... Bueno, gracias Señor por la paciencia y solicitud con la que los hermanos oyen esta palabra, la generosidad.